Miriam de Magdala o María Magdalena, seguidora fiel del Maestro Yeshua, primera mujer apóstola y seguidora del Maestro Yeshua, la esposa, la madre, la hija, la discípula prominente del ministerio de Yeshua, una rica de familia prominente que acompañó a Yeshua en todas las apariciones públicas. Su soporte financiero de Yeshua, María de Magdala o María Magdalena, estuvo al lado de Yeshua como una rabí itinerante. María de Magdala, Miriam Magdalena, una mujer resiliente, valiente e inteligente, una mujer de una mente avanzada y una espiritualidad elevada, que para su época no era bien visto a los ojos de los hombres, aquellos hombres que acompañaban como discípulo a Yeshua. María Magdala o María Magdalena, una mujer fuerte, valiente, llena de coraje y decidida, que junto a la Madre María destacaba entre las mujeres, fiel representante del sagrado femenino, quien se destacó entre los discípulos del Maestro Yeshua por ser la única mujer y por ser la mujer que sabía escribir y sabía leer y comprender cada uno de los mensajes y parábolas del Maestro Yeshua. Mostrando valentía, llevó el mensaje de Yeshua para todo el mundo sin distinción de personas. María de Magdala, María Magdalena, desafió las reglas en aquellos tiempos por su valentía, su actividad como servidora y ministra apóstola de Jesús. En una ocasión, Pedro el apóstol le pide a Yeshua que haga callar a María Magdalena porque era mujer e interrumpía la enseñanza con sus preguntas. Y el Maestro Yeshua le respondió al apóstol Pedro que solo los que están en el Espíritu y en la energía divina podrán comprender el mensaje. Entonces los discípulos aceptaron a María Magdalena como su hermana. La historia de Miriam de Magdala fue ocultada. El obispo León promulgó el canon bíblico solo de 4 evangelios, los que conocemos, y el resto fueron considerados blasfemias, falsos y mentiras. A partir de ese momento, María de Magdala o Miriam Magdalena fue ocultada su historia, su vida, y fue ella juzgada, señalada y vilipendiada como una prostituta que estuvo al lado de Yeshua por intereses de la Santa Inquisición. En 1896, en un mercado de antigüedades, fue comprado un libro en papiro. Entre ellos contenía el Evangelio de María de Magdala o Miriam de Magdala. Finalmente, en 1955, fue traducido en inglés, en francés y
en otros idiomas y publicado. El Evangelio de Miriam de Magdala. El Evangelio de Miriam de Magdala es un evangelio metafísico, un evangelio del alma, un camino de regreso a nuestros verdaderos orígenes. El Evangelio de Miriam de Magdala se inicia en el número de la página 7 y faltan los 6 primeras páginas. Se piensa que fueron desaparecidas o quizás ocultadas. El centro de atención del Evangelio de María de Magdalena se basa y se centra en las enseñanzas del Maestro Yeshua. Folio 7, página 7. El pecado. Pedro le dijo: Maestro, ya que nos lo has explicado todo acerca de los elementos y acontecimientos del mundo, dinos cuál es el pecado del mundo. Y el Maestro dijo: no hay pecado, sois vosotros los que dais existencia al pecado cuando actuáis de acuerdo con las costumbres de vuestra naturaleza. A continuación, el apócrifo del Evangelio de María de Magdalena o Miriam de Magdala, folio 8, página 8, vida interior. El bienaventurado los saludó a todos diciendo: la paz sea con vosotros, que mi paz sea engendrada y se realice entre vosotros. Como he explicado anteriormente, el Evangelio de María de Magdalena solo está compuesto por 19 folios. El original está mutilado. Faltan 10 folios. En el folio 18 del apócrifo del Evangelio de María de Magdalena dice: defensa de Levi, Mateo, Marcos 2:14, Mateo 9, versículo 9. Entonces Levi tomó la palabra y dijo: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo arremetiendo contra una mujer como hacen nuestros adversarios. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente. Años y años y años después se reescribe la historia de María de Magdalena en la vida de Yeshua. Con la aparición de el Evangelio de Miriam de Magdala, de este apócrifo del Evangelio, se da a conocer la verdadera historia. En el Pistis Sophia, donde se encuentra 44 preguntas, de las cuales 39 se hace referencia a Miriam de Magdala o María de Magdalena. Apenas se menciona a Pedro, siendo esto una prueba del valor e importancia de Miriam de Magdala en la vida de Yeshua. Entonces, el Concilio Vaticano II dejó claro que no fue María de Magdala o Miriam de Magdalena una prostituta. Es de resaltar que la inteligencia, suspicacia, valentía, resiliencia de Miriam de Magdala estaba muy avanzada con respecto a los discípulos. Ella era de otro nivel espiritual muy elevado, el cual se relacionaba con el Maestro Yeshua y entendía todas las parábolas y enseñanzas de Yeshua, siendo Miriam de Magdala una fiel representante de la energía femenina y del amor y unión de la energía masculina. María de Magdala siguió su servicio en el sur de Francia, donde pregonó
las enseñanzas del Evangelio de Yeshua, bautizando y enseñando todo lo que el maestro Yeshua le enseñó. Miriam de Magdala fue una rabina, igual que lo fue Jesús. Ella llevó el Evangelio de Yeshua al sur de Francia, región cátara. A pesar de el dolor que ella sufrió cuando vio al maestro Yeshua transfigurado y abandonando su cuerpo carnal, ella siguió las enseñanzas fieles del maestro, haciendo sanaciones e imposición de manos y enseñando todas las parábolas que el maestro le había enseñado. Cuando el maestro Jesús vivía en aquella época, para entrar al templo debía de cumplir ciertas reglas. Una de ellas era que no podían entrar al templo sin haber estado casado. Las bodas de Caná, se dice que era la boda de María y de Yeshua. Felipe en su evangelio así lo da a entender. Se entiende que la Torá, Yeshua era judío y probablemente tuvo que cumplir las normas judías de la época, donde la Torá prohibía el celibato. La regla era que el que no tenía hijos era expulsado del templo. Por eso pensamos que fue excluido de los evangelios este tema con referencia a Yeshua y María de Magdalena o Miriam de Magdala. María de Magdala fundó el movimiento Cátaro y Templarios. Este movimiento lo fundó María en Francia. Ellos fueron descendientes de María Magdalena y de Yeshua. Fueron perseguidos por la iglesia hasta exterminarlos. Miriam de Magdala o Miriam Magdalena fundó el movimiento La Flor de Lis, que perdura en el tiempo, en el linaje de Miriam de Magdala, con una visión de amor, de igualdad y unidad con el sagrado femenino y el sagrado masculino, reescribiendo la historia verdadera de Miriam de Magdala, María Magdalena. Y todas las mujeres nos unimos al sagrado femenino y al sagrado masculino que representa Miriam de Magdala.